Lo verdaderamente curioso es que enciendo las luces, conecto aparatos, me relajo aquí un poco y pregunto, bueno, ¿por qué no me dais una prueba de vuestro mundo, de que estáis ahí? Y aparece una voz de un niño y me dice, hola, Pedro, estoy muerto. ¿Por qué estoy muerto? Lo importante era qué le decía yo a esa entidad o lo que fuera, ¿no? Es que que un niño te pregunte por qué está muerto es durísimo. Yo recuerdo que cuando salí por la puerta, o sea, grabé aquello, ya dejó de oírse y era sistema tras radio. Y cuando salí por la puerta me di la vuelta, con todo ya apagado y dije, bueno, pues si me estás escuchando, pues no sé por qué estás muerto. Pero el alma trasciende. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado. Yo soy Xavi y hoy tenemos el gran honor de tener aquí a Pedro Amorós. Para todos los que no les conozcáis, que dudo que no lo conozca mucha gente en el ámbito del misterio. A ver, Pedro lleva toda una vida, ¿no?, en el mundo del misterio, como bien sabemos. Él, bueno, es investigador, tiene un canal en YouTube maravilloso que se llama Aventura del Misterio. Y aparte, bueno, ha estado 30, bueno, corrígeme si me equivoco, estuviste como 30 años investigando la transcomunicación instrumental. Bueno, Bueno, mucho tiempo, ¿no? sigo todavía con ello. Y sigue con ello, imagínate. Y además, él es presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y bueno, toda una eminencia que os voy a contar, ¿no? ¿Qué Os va? voy a contar, ¿Qué que voy va? a presentar yo del mundo del misterio a Pedro Amorós. ¿Y quién me En iba a decir a absoluto. mí que usted iba a estar aquí? En absoluto, Xavi. Pues lo primero es decirte y darte las gracias por haberme invitado al canal. Y bueno, creo que es interesante siempre tocar temas de cultura, de historia, de misterio, de enigmas, arqueología y de todo en general, que es lo que a mí me gusta. Para mí es un verdadero honor, así que las gracias te las doy a ti. Y bueno, pues el tiempo que estamos vamos a intentar hablar de cosas interesantes, que al fin y al cabo es mejor que hablar de personas. Pues sí, pues sí. Oye, Eso, ojo, eso lo decía un amigo mío, don Íñigo de Aranzadi y Cuervas Mons, que era marqués de la Argándara Real y bueno, era miembro, marqués. sí, Qué miembro de curioso. la Real Academia de la Lengua Española. Y él Wow. siempre me decía, Pedro, tú nunca, era muy, muy buen amigo. Cuando venía a donde yo vivo, a Alicante, él vivía en Madrid, pues él siempre me decía, vamos a comer juntos y el hombre ya murió, ¿no? Y tenía 90 años y yo recuerdo que bueno, era una gozada hablar con él, comer con él. Mientras comíamos, él iba contándome historias de Guinea Ecuatorial cuando él estaba allí, ¿no? Y la verdad es que era emocionante. Y una de sus frases favoritas era, Pedro, vamos a hablar de cosas, no de personas, porque el que habla de personas está muy vacío. Y tenía razón. Pues sí, sí, y realmente, mira, a mí si hay una cosa que me fascina es hablar con personas mayores, con Sí, personas muy mayores, porque como tienen tanto tiempo en este plano existencial, siempre tienen algo que enseñarte, y siempre tienes algo que aprender de una persona mayor, siempre. ¿sabes? Y Eh, an- también, y también, y también, Xavi, de algún que otro joven, por no decir de muchos, pero bueno, hay bueno, algunos jóvenes que, bueno, yo he estado con algunos jóvenes que dices, caramba, tiene mentalidad adulta, ¿no? te Pero bueno, sorprende, ¿no? Te sorprende, a ¿no? ver, que todo el mundo es interesante. Yo quiero a todo el mundo, la verdad. Muy bien. Antes de arrancar, quiero dar las gracias a Ángel de Gympass y a Joan Montoya Claro que sí, hombre. por hacer esto, por haber hecho esto posible, porque yo no te conocía de nada y es gracias a ellos. Así que mil gracias, señores, mil gracias. Un abrazo para ellos. Pues bueno, Pedro, vamos a darle caña y Cuéntame cosas. aquí la cosa está que lo que a mí lo que si nos metemos en el mundo del misterio, en el mundo
de la parapsicología pura, de las psicofonías, de la transcomunicación. A mí siempre hubo un personaje que me fascinó, que fue Sinesio Darnell, ¿ok? No sé si le conociste, no estuviste, o sí o no, no lo sé. Mucho, 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 ¿no? muchísimo, Entiendo que sí, pero... muchísimo. y el tema que me primero es, ¿cómo entraste en el mundo de la transcomunicación instrumental, Pedro? ¿Cómo llegó a ti todo esto? Bueno, la verdad es que es un poquito complejo porque, mira, Xavi, yo soy escritor, soy investigador, divulgador, he sido presentador de televisión, bueno, he sido un poco de todo, soy conferenciante Ujú. y al fin y al cabo a mí me mueve un poco lo que es el tema de la divulgación, evidentemente, ¿no? Pero para mí hay dos cauces dentro de lo que es el sector misterio, ¿no? Uno es la investigación propiamente dicha, que conlleva también a la experimentación, y el otro es hablar de las cosas, es decir, divulgar. De una u otra forma, mi mentalidad es totalmente científica. Yo soy científico, científico de carrera, yo estudié la ingeniería técnica de informática, eh, pero toda mi vida, desde que era un niño, mi cabeza ha estado estructurada totalmente a lo que es un condicionamiento científico. Me encanta la ciencia. Y creo que la parapsicología malentiende a veces la detracción científica cuando realmente no llega a comprender este tipo de parámetros, de cauces y de formas de entender lo que es la parapsicología. Por eso yo cuando era pequeño, yo me preguntaba las cosas. Yo era un gran apasionado, como soy ahora, de la astronomía. Me gustaba la ciencia. Yo los libros que mi padre tenía en la biblioteca que él tenía en casa y que sigue teniendo, eran todos bueno, eran muchísimos de ciencia y yo me los empapaba porque me gustaba la ciencia. Cuando yo tenía 12 años, cayó en mis manos un libro que tenía mi padre allí, el cual, bueno, pues hojeándolo, tenía no recuerdo el título, no es importante el título porque hablaba de muchas cosas, ¿no? Pero entre las muchas cosas que tenía, había un artículo de un tal Friedrich Jürgenson. Este Ah, hombre, mítico, mítico, mítico. claro, este hombre, bueno, pues escribió un artículo donde decía que se contactaba con la nave de los muertos. Claro, tú imagínate, yo con 12 años, con una mente totalmente racional, ubicada, que ya con 12 años, yo ya programaba con 12 años, Wow. O sí, sea, pero programación de algún tipo de lenguaje o cómo? sí, sí, con BASIC, concretamente. Wow, con Visual Basic, qué bueno. No, con Visual no. Ah, vale, vale. En aquel entonces mi ordenador era un VIC 20 que me lo compró mi padre, me lo regaló, porque me rompí una clavícula, esta concretamente, y en el periodo de convalecencia aprendí a programar. Y entonces él, Wow. para fomentar un poco esa idea, e hizo bien, me regaló un Commodore VIC 20. ¿Sabes qué memoria tenía? Algunos Ks, ¿no? Una K. Una K. Sí, un Wow. K. 1024 bytes. Y además, cuando lo apagabas, se iba. Luego, con el tiempo, me regaló la unidad de cinta para poder grabar los programas. Wow. Te quiero decir, una K. O sea, una foto, Historia de la informática, verdadera historia de la informática. claro, una foto de hoy que hacemos con el móvil tiene 4 o 5 megas, es decir, millones de Ks. Imagínate lo que yo hacía con una K. Bueno, pues yo con una K hacía hablar al ordenador. Wow. O sea, bueno, Entonces, con código binario, ¿cómo era? Es que yo, bueno, claro, para mí. esto era BASIC, pero era una traducción, era un intérprete, era un sistema bastante de bajo nivel, eh, Wow. que bueno, que con pocas combinaciones de cosas, y además el chip Commodore, el microprocesador que llevaba Commodore era un gran microprocesador, ¿no? Entonces, bueno, que esto no va de informática, va de Ya, comprender. es igual, pero a mí yo me embobo con cualquier cosa, ya te digo. Entonces, claro, tú piensas que, bueno, pues eso, el tiempo corría, yo tenía mi mente totalmente estructurada para comprender las cosas lógicas. Y, y me encontré aquel artículo
que hablaba de que un señor que era cineasta se comunicaba con el más allá. Entonces, claro, yo empiezo a preguntarme, digo, ¿esto será verdad? Y encima el Papa Pablo VI lo condecora con la Cruz de San Gregorio Magno en pro de unas investigaciones que había hecho y un documental sobre la Basílica de San Pedro en Roma. Claro, todo esto a mí me rompió un poco los esquemas. Este artículo explicaba cómo este hombre ponía un grabador y en el silencio un UR por 4000L, concretamente, era un grabador portátil de esos de cinta, que yo tengo por ahí uno, Estos que van con con la cinta de carretes. esta. Vale, con Sí, carretes. Ok, ok. con carretes de cinta. Y bueno, entonces, claro, este hombre empieza a grabar y graba cosas, graba voces, voces de que se presentaban como los difuntos, ¿no? A mí esto me rompió mucho los esquemas. Y entonces, bueno, eso fue lo que a mí me dio pie para investigar eh, lo que es el fenómeno de la TCI, de la transcomunicación instrumental, que en aquel momento no se llamaba así. Esto es un término que lo bautizó Ensenkowski, querido amigo mío, que ya murió hace no mucho. Eh, y bueno, se bautizó tal como nosotros lo comprendemos hoy en día, como la TCI o Instrumental Transcommunication en inglés, en el que los fenómenos que se investigan dentro de esta rama, de esta metodología de análisis, de estudio, de investigación, pues son psicofonías, son voces electrónicas, EVP en inglés, Electronic Voice Phenomenon, son transimágenes o psicoimágenes, son toda una amalgama de sonidos e imágenes que presuntamente pueden provenir de un estadio totalmente distinto al que nosotros dimensionalmente nos encontramos, ¿no? Y ese estadio nosotros le llamamos más allá. Y esto es lo que estudia la transcomunicación instrumental. Entonces, claro, cuando yo me enfrento a eso, empiezo a intentar comprenderlo, empiezo a hacer pruebas, y allá con 15 años, que fue cuando yo me puse seriamente a investigar, pues entonces me di cuenta de que efectivamente el factor de la TCI estaba funcionando, en la psicofonía sí que había algo, ¿no? Claro, algo que a mí me rompía los esquemas, porque cuando tú grabas una voz, realmente tú estás grabando el silencio, el sonido, el Ujú. sonido de fondo de un lugar, ¿no? Y que de repente algo te conteste desde algún lugar con una voz, con un tono y con un timbre, pues no sé, mira, yo tengo miles y miles y miles de grabaciones psicofónicas. Creo que tengo 70 y tantas mil fichas. Wow, Em, se dice poco pronto, ¿eh? Claro, pero ojo, no quiero que se malinterprete, porque yo tengo muchas, pero para mí no es importante la cantidad. Lo verdaderamente importante es tener simplemente una, porque ya con una solo que sea real, te das cuenta de que el fenómeno es plausible. Y al Claro. ser un fenómeno de este tipo, paranormal, plausible, entonces es cuando te empiezas a dar cuenta de que estás andando en un mundo que perfectamente podría ser real. Y estamos hablando de un fenómeno trascendente, estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver con el más allá y que posiblemente eh, tenga también que ver con esa línea espacio-temporal que nosotros estamos viviendo, que es el continuo espacio presente, el cual puede llegar a tomar distintas ramificaciones dependiendo del punto de vista de observación con el que lo miremos, ¿no? Y es por eso por lo que me parece totalmente apasionante, ¿no? Estudiar el mundo de las psicofonías. eh, yo ya te digo que empecé muy joven, empecé a meterme en la TCI así, ¿no? Luego, evidentemente, derivé en lo que son el fenómeno de las casas encantadas, de todo lo que tenía que ver Sí, con todo lo lo que paranormal. deriva, exacto, eso. Y por eso, como tú decías, luego se fundó la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es una entidad que desde su fundación, bueno, pues está ahí investigando y que yo estoy dirigiendo de algún modo, ¿no? Muy liberal, porque nosotros somos muy anárquicos, muy liberales, ¿no? Ujú. Bueno, anárquicos Sí, sí, relativamente. bueno, hoy en día la palabra liberal ha cogido muchas ramas ya. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues hay que cogerlo un poquito con pinzas. Pero Sí, más o sí. menos es esa la historia. Mm, buenísimo, buenísimo, la verdad. A mí lo que me gustaría, bueno, si lo recuerdas, si puedes, es
¿Recuerdas la primera vez que pudiste captar, o no la primera vez, sino una voz que tú creas que llegó a interactuar contigo o que llegó haciendo transcomunicación? No digo, es que claro, la transcomunicación era aquello que hacías pues, con un circuito cerrado, ¿no? Aquello que hacía... Bueno, eso No es, tiene por qué, ¿no? a ver, la transcomunicación instrumental es una metodología, es En una, general, vale, vale, vale. es un estudio, es una temática, es una disciplina de investigación dentro de la parapsicología que estudia los fenómenos de voz añadida o voz electrónica cuya explicación no es lógica desde los parámetros de la física ortodoxa. Ok. Esto significa que tú pones un grabador aquí y lo pones a grabar, tú preguntas y algo te responde concretamente a la pregunta que tú has preguntado. Estamos hablando de un interlocutor invisible. Lógicamente, si no está en este mundo, eh, existe un principio ontológico que lo decía un querido amigo mío, que era el profesor Germán de Argumosa también. Wow, Eh, legendario. claro, bueno, pues él decía que no existe efecto sin causa, es el principio de la causalidad, lógicamente, ¿no? Si tenemos un efecto, debe de haber alguna causa que lo haya producido. Si la causa no la observamos en este mundo, desde el principio ontológico, desde la posición ontológica, nos da pie a pensar que puede llegar a ser un mundo dimensionalmente distinto a este o trascendental, es decir, del más allá. Esto es lo que estudia la transcomunicación instrumental. El análisis, estudio y metodología de la obtención de este tipo de voces electrónicas o voces sonoras o captación de frecuencias hertzianas que en cierto modo nos transmiten un mensaje cuya procedencia presuntamente es desde el más allá. Claro, Esto, no, y a través de un instrumento, entiendo. El instrumento, ya sea una por supuesto, grabadora, ya sea tal, de ahí viene el nombre, entiendo. hay un factor importantísimo que es lo que tú acabas de matizar, ¿no? La transcomunicación en general engloba lo que es la capacidad mediúmnica, pero la capacidad mediúmnica no es instrumental, es No, personal, claro, es claro, humana, claro, es es humana. psíquica. Entonces, pese a que la investigación en la TCI, en la transcomunicación instrumental, tenga un carácter psíquico importantísimo, porque no podemos negarlo, no podemos olvidar que también se han realizado experimentos de doble ciego, que yo utilizaba estas dos grabadoras que hay Buah, aquí. ya ves. Claro, el experimento del doble ciego demuestra literalmente que la presencia del experimentador no es necesaria para la obtención de voces psicofónicas, ¿no? Y esto es una cosa que Sinés y yo lo hacíamos mucho, ¿no? Trabajamos mucho en conjunto y precisamente eh, realizamos este tipo de pruebas que son de voces vacías, de cintas vacías con 2 o 3 preguntas efectuadas por personas al azar y que se conecta al sistema en un momento al azar, que va grabando y va reproduciendo, ¿no? Y entonces, claro, ahí nos encontramos en respuestas coherentes a las preguntas efectuadas por esos interlocutores que no están presentes. Con lo cual, intuimos que la presencia del investigador no es necesaria para la obtención de voces psicofónicas. Pero sí es muy importante, porque como todos los fenómenos paranormales y las psicofonías son de origen paranormal, eh, la capacidad psíquica de las personas que experimentan o investigan está directamente relacionada con eh, lo que es el nivel de obtención psicofónico y la amplificación del fenómeno, es indudable que tengamos que pensar que la interacción entre un ser humano, experimentador, testigo o presente durante el experimento y los resultados obtenidos está relacionada. Y es por ello por lo que se amplifica. Se llama la amplificación psicorrágica o bien, Ostras, esta palabra no la conocía de nada. pues Amplificación psicorrágica. claro, una psicorragia es una emanación de energía descontrolada por parte de un individuo en un estado alterado de la mente. Es Wow. decir, tú estás preocupado, tienes un problema, eh, algo te atormenta encima de la cabeza, estás deprimido, tienes una depresión, estás viviendo, has sufrido la muerte de un ser querido, te han despedido de tu trabajo, por ejemplo, tienes un problema económico importante, todo esto causa
a nivel psíquico un impacto emocional. Y este impacto emocional causa a su vez un estado alterado de la mente que en parapsicología se sabe, se conoce y se ha constatado que genera lo que se llama un estado alterado de conciencia y un amplificador de lo que son los factores psíquicos. Estos factores psíquicos están relacionados con la energía PSI de la mente. Y la energía psi se emite por parte de la mente en lo que en parapsicología se conoce como chorro psicorrágico, aunque Wow. suene un poco Sí, así un poco perturbador, raro. por llamarlo de alguna manera. Claro, pero es una emanación. Hay personas como Uri Geller, como Eusapia Paladino, como Nino Gradova, que eran capaces de coger un boli y poder moverlo lentamente dentro de una urna de cristal a través de lo que es el impacto psicocinético que puede llegar a producir ese chorro de energía así que emite nuestro cerebro, ¿no? Uri Geller incluso, bueno, pues llegó a Doblaba parar cucharas, ¿no? a Era doblar ese, ¿no? cucharas, Sí, sí, sí. sí, a parar un teleférico con 18 personas a bordo, con simplemente su mente, a doblar una señal de tráfico de estas que son imposibles de doblar, pues, es decir, y arreglar relojes y otras tantas cosas, ¿no? El potencial psíquico se sabe que está en función de lo que es la capacidad psíquica de una persona. No todos tenemos la misma capacidad psíquica, del mismo modo que no todos tenemos la misma capacidad de operar con nuestra mente o incluso de medidas de inteligencia. Hay personas más o menos inteligentes en función de test que se han realizado, ¿no? Y las redes neuronales que nosotros tenemos, no sabemos bien cómo funcionan, pero evidentemente se comunican por energía eléctrica, por impulsos eléctricos y por frecuencias bastante bajas, ¿no? Entonces todo esto hace que en función de lo que es la capacidad psíquica de una persona, podamos de algún modo generar lo que es un efecto. Y ese efecto del cual hablábamos es producido por la mente. El 90% de los fenómenos paranormales tienen una explicación lógica. Fíjate, Xavi, el 90%. Sí, 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 sí. Luego de ese 100% que nos queda, el 10%, de ese 10%, el 8% aproximadamente tiene que ver con el factor psíquico, con el factor Okey. paragnóstico, es decir, de lo que una persona puede llegar a producir con su De mente. lo que acabas de hablar, ¿no? Digamos. Exacto. Pero luego existe lo que es la parapsicología fronteriza, que es lo que Sinesio y yo investigábamos, em, que es lo que define un pequeño porcentaje de casos cuya procedencia pudiera ser trascendental, es decir, del más allá. Aquí se abre un abanico enorme donde estamos barajando la posibilidad de la perdurabilidad de la vida después de la muerte. Wow. Y que realmente algunos de esos factores, los factores que inducen la personalidad de un individuo, como decía Thomas Alva Edison, si la personalidad de un individuo perdurase, sobreviviese a su muerte y tuviéramos un aparato lo suficientemente sensible como para captarla, es posible que captásemos ese otro lado que nosotros comprendemos como más allá. Más o menos dijo esto, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es ese 2% del que nosotros estamos hablando, que es lo que engloba el fenómeno paranormal más profundo y lo que tantas y tantas y tantas personas creen que se puede conseguir. Pero no debemos de olvidar que la parapsicología, primero, el 90% es explicable de toda la fenomenología que ocurre y luego el 8% tiene una explicación desde el punto de vista psíquico, mental, ¿no? Solamente un pequeño 2% es lo que intervendría dentro de lo que es una casa encantada, un lugar habitado por fantasmas. Esta mañana mismo a mí me contaba una persona de total confianza mía que había visto un fantasma. Wow. Cuando yo he tenido la oportunidad de verlo. Yo he tenido la oportunidad de verlo. Y no solamente de sentirlo, sino de verlo físicamente. Verlo, o sea, sin ningún tipo de instrumento, digamos, verlo con Nada, tus propios ojos. con mis propios ojos. Y lo Wow. bueno es que yo no estaba solo. Y las otras personas también lo vieron.
De hecho, en mi canal, en Aventura del Misterio, en YouTube, que estáis invitados todos a echarle un Sí, vistacito, total, estará en la descripción, faltaría más decirlo. En la pues descripción del vídeo tendréis el canal de Pedro, faltaría más. ahí hay un vídeo muy antiguo mío, es del año 2011, cuando yo hacía vídeos tipo documental, que, bueno, Aventura del Misterio hace unos años cambió y, y ahora, bueno, pues es un poco eh, un reality que se hace desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la divulgación, del entretenimiento, ¿no? Muy bien. Pero que nos lleva a pensar y a ver determinado tipo de cosas que suceden en momentos extraños. Va a pasar mi gato, ¿eh? Lo digo No pasa porque nada. esto que está aquí es mi Es tu gato. gato. Venga, ven aquí, ¿Cómo porque se si no, llama el gatito? gato, gato, Gato. gato. Maravilloso nombre. Tiene un nombre maravilloso. Mira, si quieres verlo, te lo enseño. Una especie de Garfield Es como un Garfield, míralo, ahí está. o un Isidoro, ¿no? Un Isidoro. Sí. Y él tiene la costumbre de que a esta hora aproximadamente suele venir aquí a estar un ratito conmigo mientras yo estoy trabajando y haciendo cosas. Así que bueno, Muy bien, pues muy bien. aquí me lo pongo. Invitadísimo. En fin. Bueno, pues eso es, Xavi, eso es. Sí, Más o menos, hablar un poco de misterio es sí. hablar de los paradigmas de la mente, de hablar de los fenómenos que no tienen una explicación lógica desde el punto de vista científico, ¿no? Y que a veces no sabemos bien interpretar y que su interpretación pasa Claro. por el propio estudio metodológico del mismo. Las psicofonías son unos de ellos. Yo llevo 40 años investigando las psicofonías. El Sí. gato está aquí. No, no te preocupes. Se ve que le ha gustado la Sí, cámara. sí. Mira, el tema es, y esto se me quedó grabado en la cabeza, de verdad. La primera vez que escuché eso, hace 1000 años, ¿no? Pues, ¿quién no ha escuchado Milenio 3, ¿no? Aquí en Hombre, España, claro. que usted ha participado varias veces, Varias no, muchísimas. varias, Desde varias toda- veces, hombre, muchísimas todas veces. las semanas no, pero gato. No, no, pero bueno, que yo a usted le conocí gracias a Milenio 3 también y pues Claro. en artículos, Muy bien, revistas y tal. muy bien. Pues, pues hubo una vez que a Iker le dio por poner una grabación de Sinesio Darnell que decía, que Sinesio decía algo así como ¿cómo te encuentras? O ¿cómo estás? O tal. Y una voz muy rara que se me quedó grabada en la cabeza le contestaba, consciente. Ah, sí, 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 sí. Consciente, ¿sabes? Una voz. Y esa voz a mí me dejó trastocado porque había una interacción o sea, de lo que estaba diciendo Sinesio, había una interacción con algo o con alguien. Y además le decía consciente en castellano. Mira, Y eso es lo que a mí me choca la cabeza, ¿no? Mira, nosotros, los investigadores, dentro de lo que es el factor de la investigación, tenemos una máxima, ¿no? Y yo con Sinesio o sea, nosotros tuvimos, a ver, yo estuve muchísimos años experimentando, investigando, trabajando con Sinesio. Sinesio para mí era una persona muy querida, era algo más que un amigo, era un compañero, un gran maestro, era una persona excepcional, ¿no? Eh, y tuvimos una época en la que nuestra máxima era lo que era la psicofonía dialogante, ¿no? Buah, es fascinante eso. La psicofonía dialogante es aquella que interactúa contigo. Claro, 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 por eso digo, sí, sí. Yo siempre, lo que es las psicofonías, digamos, eh, tienen varios factores. El factor microfónico, el factor herciano, es decir, las que se captan por frecuencias radiofónicas y demás, y luego está las que tienen lo que serían las voces directas o las que tendrían lo que es una carga paranormal relacionada, ¿no? Eh, pero dentro de todo este aspecto, esta matriz psicofónica, existiría lo que es la psicofonía dialogante y la psicofonía espectral, por decirlo de algún modo, ¿vale? Lo que es la psicofonía dialogante sería un amplio campo que viene a relacionarlo o al relacionarse con el estudio de las voces psicofónicas en tiempo real. Es decir, pregunta-respuesta. Claro. Que el experimentador, yo tengo muchas voces que
este fin de semana, precisamente en Madrid, estaba dando una conferencia Lo y vi, lo vi, lo vi. Te sigo en las redes, Pedro. muy bien, Lo muy vi, lo bien. vi. Pues muchas gracias. Pues realmente expuse una psicofonía muy interesante donde yo pregunto, ¿sabéis cómo me llamo? Y una voz me dice, Pedro. Guau. Es decir, saben quiénes Pero somos. la cosa es, ¿se escucha en la grabación o lo escuchas in situ, en el lugar? Si Eh, tú, si tú escuchas una voz in situ, es una voz paranormal. guau. La psicofonía es el resultado de una transformación energético-sonora. Una psicofonía no es una voz natural, es una transformación de sonido, bien del sonido de fondo de la grabación o bien de un ruido, un pequeño clic metálico, que era lo que antecedía a muchas de las grabaciones psicofónicas, em, o cualquier cosa que pueda aportarle una energía, en este caso sonora. Y con esa energía sonora, este tipo de entidades, que no conocemos cuál es su génesis, eh, estarían generando y creando lo que son las grabaciones psicofónicas que nosotros recogemos. Con lo cual, cuando tú oyes una psicofonía en tiempo real, realmente lo que estás escuchando es una voz de origen paranormal. A mí me ha ocurrido en algunas ocasiones donde se escucha algo y donde todos los que estamos allí estamos escuchando algo. Es como lo que yo te he comentado antes, que no una, sino varias personas son capaces de ver una aparición fantasmal. Con lo Guau. cual, la consistencia física está hartamente demostrada. Y es por ello por lo que estamos obedeciendo a lo que es un fenómeno de origen físico, pero también ultrafísico, es decir, paranormal. Brutal, brutal porque es que es algo que al final, claro, personas como usted que llevan toda la vida investigando, al final conseguís darle forma, ¿no?, a este misterio y estructurarlo para darle cierta lógica desde el punto de vista humano. Claro, es Eh, que tenemos que hacerlo así porque es la única manera de acercarnos a la comprensión de la naturaleza de estos fenómenos. claro, pero ahí, si vamos más allá, que es donde, que es lo donde me gustaría saber su opinión, es exactamente esos individuos, por llamarlo de alguna manera, ¿qué demonios son? O sea, ¿qué hacen ahí? Porque cuando Sinesio pregunta cómo estás o cómo te encuentras y recibe una respuesta que dice, o Sinesio o cualquiera de las tuyas, ¿eh? Es un ejemplo, ¿no? Y le contestan consciente. Pero si está consciente, ¿quién es? O sea, ¿sabes? Eso es lo que a mí me choca. Claro. Y es ya sé que suena como el bucle infinito de siempre buscar esa respuesta, pero me gustaría conocer su opinión sobre exactamente qué tipo de individuos o seres o qué crees que son tantos años de estudio, ¿no? O que si hay alguna conclusión por parte de la comunidad. Bueno, mira, esto es una cosa que lo he expuesto públicamente en programas, en mis Ujú. libros, em, y evidentemente es algo que yo no podría decirte qué es lo que son. No Claro, puedo aseverarlo. claro, claro. No por nada, sino porque no tengo pruebas de ello. O sea, si yo tengo que decirte como Pedro Amorós qué es para mí, pues como Pedro Amorós, como una persona que intenta sacarle una lógica a todo esto, te puedo decir que son energías que tienen una inteligencia, que se contactan con nosotros y que muchos dicen que están muertos. Y otros, cuando dicen que están muertos, cuando tú les preguntas si están muertos, ellos te responden que no, que por qué les llamamos muertos, ¿no? Presuntamente, cuando una persona fallece, eh, y digo presuntamente porque no está demostrado, nadie Claro, ha vuelto del más allá, pese a que las experiencias cercanas a la las muerte, ECM, ¿no? sí, pero pese a todo esto, son personas que están aquí, no Claro. han vuelto del más allá, no hay ningún espíritu o ente que haya cogido una nave y haya venido del mundo de los muertos y se haya trasladado aquí para decirnos, mira, soy un espíritu y vengo a decirte cómo es mi mundo, ¿no? Entonces, como nadie
ha recogido esos datos ni se tiene conciencia de ello, evidentemente tenemos que hablar siempre de un mundo supuesto. Entonces, hasta que no se demuestre, no podemos aseverar nada, ni teorizar. Podemos plantear hipótesis, pero no teorías. Bueno, sí, también se pueden plantear teorías, Sí, es sí, sí, indudable, pero que si quieres ser pero son todo profesional no hipótesis. puedes soltar cualquier historia, claro. Nos movemos en un mundo de hipótesis y por lo tanto mi hipótesis es que cuando una persona muere aquí en la Tierra, su energía se descompone en varias energías. Una parte como energía vital, de algún modo, otra parte en espacios o sensaciones eléctricas, eh, otra parte en gases, otra parte en todo. Pero no sabemos bien, bueno, no sabemos bien qué es lo que puede hacer mi gato. Bueno, está No te ahí preocupes, no te preocupes. súper liado. No, no, bueno, espérate. Gato, baja de ahí, anda. Baja, baja, quita. Es que es capaz de tirarlo Sí. todo. En Al fin, gato no le importa un bledo de lo que estamos no, hablando. no, El no, le da gato igual. va, Bueno, tiene pues ya, su misión, ¿sabes? sí, ya está explorando, ¿no? Eh, lo que te estaba diciendo es que no podemos aseverar que nadie haya vuelto de este mundo y que evidentemente la energía que forma parte de los seres humanos se haya descompuesto, parte en lo que son las energías que nosotros conocemos más cercanas a donde nosotros nos movemos y otra parte a lo que nosotros comprendemos como algo trascendental que perdura dentro de lo que es el factor inteligente, ¿no? Es decir, si conserva esa inteligencia, ¿hasta qué punto podemos nosotros referenciar que se trata de algo inteligente? Pues mi hipótesis es que esa energía que se transforma todavía lleva la esencia del individuo, la personalidad del individuo. Y esa personalidad está cercana a nosotros. Cuando nosotros tenemos esa personalidad cerca, es cuando realmente podemos decir que algo sobrevive a la muerte. Y ese algo es lo que tiene una esencia inteligente, un alma, un espíritu, algo que se comunica inteligentemente con nosotros. Claro, claro, claro. El tema es que ese alma, ese espíritu, lo que sea, no, no se da en todas las personas que mueren. Porque si no, por ejemplo, Sinesio o personas ya fallecidas hubieran intentado ponerse en contacto contigo, por ejemplo, o Ujú. con gente que investiga. Entonces es un factor que creo que no se da, creo, en mi humilde opinión, que no se da con todo el mundo. Que hay gente que trasciende a un lugar y hay gente que se queda como entre medias. Podría ser. Es que Pues sí, no lo sé, no lo pues sé. sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. No sabemos bien Es los como factores es aleatorio, que ¿sabes? intervienen. Eh, es verdad que yo, bueno, pues cuando querido amigo también y gran conocido maestro de la divulgación que era el doctor Jiménez del Oso, ¿no? Vaya, Querido amigo mío también, cuando él partió, bueno, pues evidentemente nosotros teníamos claro que teníamos que tener alguna señal, como hizo claro. Houdini con su esposa, ¿no? Em, y con Sinesio igual, y con otros amigos que he tenido muy relacionados con el misterio también, ¿no? Estas Que son tienen, conversaciones que hemos tenido todos, creo. Decir, venga, claro, si yo soy el primero en palmar, ¿no? En morir, te digo que haces de broma, tal. Estoy seguro que la tuvisteis, esta conversación. claro, Y, claro que la tuvimos. y nadie ha venido. ¿Por qué? Porque hay un punto aleatorio. Y hay Bueno, algo. mira, a ver, sí es cierto que he encontrado en varios experimentos que he realizado, y no solamente de TCI, sino ¿No? también de transcomunicación psíquica, es decir, con datos obtenidos mediante lo que es el sistema de la Ouija, por ejemplo, ¿no? Em, Ujú. datos que nos ponen de relevancia lo que es esa perdurabilidad, ¿no? Y por supuesto de que una entidad pueda llegar a comunicarse y que esa entidad esté relacionada con una persona que haya vivido y que es un amigo, ¿no? Yo voy a ponerte un ejemplo, voy a omitir el nombre. Gato, míralo, no para. Al final, ven aquí, anda, Te está liando ven el aquí, gato. anda. El gato, Dios mío. Pelea con el gato. Bueno,
Yo recuerdo que cuando estuvimos investigando este caso, era un amigo que había fallecido, ¿no? Y Ujú. entonces, su hijo, este amigo había dejado una revista, se había muerto de un infarto y bueno, pues, em, su hijo se había hecho cargo de la revista y no sabía incluso los precios de que su padre cobraba por los anuncios, porque a algunos les cobraba de una forma y otros les cobraba de otra, ¿no? Y a través de una sesión, de transcomunicación psíquica, es decir, de la ouija, pues empezó a comunicarse, se presentó allí esta persona, empezó a darle los precios uno por uno de lo que cobraba por cada anuncio y luego, con preguntas trampa que Guau. este chico había preparado en una libretita que tenía, en qué lado de la cama duermes, cuál es tu cuchara favorita, en fin, todo ese tipo de cosas que nada más que una persona que puede vivir en una casa, que convive con este, madre mía, el gato este me ha pegado un arañacito Se ha aquí. pegado un zarpazo el gato. Ay, Dios mío. Nada más que una persona que convive con otra, pues es capaz de saber, ¿no? Claro, claro. Es que es brutal. Pero ¿cómo recibía esa información? A través de la ouija, Wow, transcomunicación psíquica. wow, Sí, wow, wow. Es sí, sí. verdad, sí que lo has dicho al principio. Sí, Qué sí, sí. fuerte, tío. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Cuando se produce algo así, eh, es evidente que existe un contacto y este contacto eh, puede llegar a tener un origen trascendental, ¿no? Ujú. Qué bueno, tío. Qué bueno. Es así. Es así, es así. Bueno, Pedro, para concluir, que sé que tienes muchas cosas que hacer. Alguna que otra. Y Sí, sí. quitar al gato de aquí en medio Y porque sobre vamos, todo el gato. cuando se Nada, mete para aquí no se concluir, fuera. si puedes, si quieres, alguna anécdota que hayas tenido, si no mueres desangrado antes No, no, de el gato me ha hecho un desastre aquí, ¿eh? si no, si alguna anécdota así un poco en plan, joder, que hubieras pasado miedo en algún lugar o alguna historia de alguien, algún testimonio de alguien, que es algo que aquí en nuestro canal nos gusta mucho escuchar. Si te viene a la cabeza algo, Bueno, te voy a contar una cosa corta que me ocurrió aquí, en este estudio, justo con este aparato que tengo aquí, ¿no? con la tabla de arriba, la mezcladora. Con esto de aquí, sí, con Ah, esto de vale, aquí. vale, vale. Wow, eso no sé ni lo que es. Pues es una mezcladora también, Ah, también. sí, Vale, vale. sí, de la marca Amstrad, súper antigua, con la que yo he trabajado durante mucho tiempo. Bueno, yo venía de un programa de televisión, eh, que, bueno, pues había detractores y, bueno, a mí me había salido bien, pero a mí me había sembrado muchísimas dudas, ¿no? Entre ellas, si podíamos realmente coger pruebas de este mundo desde el más allá para intentar demostrar cosas, ¿no? Bueno, yo recuerdo que acababa de aterrizar, vengo aquí, enciendo la luz, era tarde, noche, em, enciendo los aparatos, me relajo aquí, me enciendo una pipa. Yo antes fumaba en pipa, ahora pues vapeo, Va a pero ver, va a ver. Bueno. a veces, ¿no? Em, pero bueno, lo verdaderamente curioso es que enciendo las luces, conecto aparatos, me relajo aquí un poco y pregunto, bueno, ¿por qué no me dais una prueba de vuestro mundo, de que estáis ahí? Y aparece una voz de un niño y me dice, hola, Pedro, estoy muerto. ¿Por qué estoy muerto? Claro, Ostras. yo me quedé cuando, de hecho, en el primer libro o en el último, no sé, en alguno de ellos está publicada, porque yo siempre mis libros los publico con un compact disc, ¿no? Y allí recogí esta voz. Fue muy fuerte porque Pero lo importante era qué le decía yo a esa entidad o lo que fuera, ¿no? es que a un niño te pregunte por qué está muerto es durísimo, ¿eh? Claro, Durísimo. hola, decía, hola Pedro, estoy muerto. ¿Por qué estoy muerto? Algo así parecido. Wow, wow. Y a día de hoy, ni idea, ¿no? De esto. No, yo recuerdo que cuando salí
por la puerta, o sea, grabé aquello, ya dejó de oírse y era sistema tras radio. Y cuando salí por la puerta me di la vuelta, con todo ya apagado y dije, bueno, pues si me estás escuchando, pues no sé por qué estás muerto, pero el alma trasciende. Uf, qué fuerte, tío. Muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, hay cosas que realmente te No, plantean un poco la, no sé, la perdurabilidad de la vida. Sí, se me acaba de helar la sangre, Pedro. Pero bueno. Pedro, oye, muchísimas gracias, de verdad, un por placer, tu tiempo. El un tiempo placer. es oro. Y al final somos el tiempo que nos queda, así que eternamente agradecido. Y nada, muchos éxitos. Que ya los tienes, pero más, quiero Qué más. va, qué va. Y Yo soy muy humilde, yo voy por un caminito sí, y pero es bueno, igual, yo soy un pero tu buscador. carrera ya es un éxito, al menos para mí, desde mi punto de vista, ya lo es. Por lo Eh, menos intento ser feliz, eso es lo más es lo importante. más importante, es verdad, tío. Intentar ser feliz es la clave. Pedro, ¿tienes antes para despedirte y ya nos vamos? ¿Tienes algo pendiente, algo nuevo que hacer, alguna historia nueva? Uf, Por si lo quieres comunicar aquí. tengo tantas que no sabría ni por dónde empezar, pero evidentemente estoy muy centrado em, ¿Algún eh, libro? en el O... estudio, en mi trabajo, lógicamente, en mi familia, en mi trabajo. Tengo un libro en mente también que lo estoy hablando con mi editora de Planeta hace, hace unos días en Barcelona concretamente. Y, y bueno, con mi canal de YouTube, con Aventura del Misterio, que animo a todo el mundo a que se dé una vueltecilla por ahí Y tanto. y que disfruten, que se lo van a pasar muy bien. Y tanto que sí. Doy fe porque yo no me pierdo ni medio. Pero bueno, pues oye, Pedro, un abrazo enorme. A ti siempre, un Hasta abrazo luego. enorme y saludos cordiales. Adiós.